a continuar para no quedarnos con nadie pendiente porque después se nos acumula mucho. Adelante, Ale. Hermano, voz de locutor. Perfecto, gracias pastor, buenas noches compañeros. Ética cristiana y el abuso sexual infantil. Bien, para introducirnos al tema, puedo decir que la realidad es bastante catastrófica. El abuso sexual, lastimosamente, es una triste realidad en nuestro país, en nuestra sociedad, es más, en el mundo entero, ¿no? Una realidad que los cristianos no debemos ignorar. También esto es una muestra de la degeneración humana, de hasta dónde puede llegar la humanidad y hasta dónde el pecado lo puede llevar. De esta manera, pues vamos a definir qué es el abuso sexual infantil. Según la UNICEF, menciona que este tipo de violencia es la interacción sexual no deseada entre un niño y alguien mayor que él, donde se ejerce la fuerza física y la manipulación para que el menor satisfaga las necesidades del agresor. De esta manera también las consecuencias de un abuso sexual infantil son, bueno, innumerables. Las víctimas sufren daño irreparable a su integridad. Esto es una realidad. A su integridad física, por los daños que provoca la agresión con la que se da, psíquica y moral. Pierde la confianza en las personas y por supuesto en sí mismos y en la vida. Lo destruye totalmente. Ok. Voy a mover esto. ¿Cuáles son las señales? ¿Qué debemos estar atentos? Las señales son problemas para dormir e incremento de pesadillas. Tenemos que tener cuidado con esto, estar atentos. Conducta retraída, mirada esquiva. Estallidos de angustia, ansiedad o tristeza profunda. También podemos ver llanto extremo o a su vez, lo contrario, risa nerviosa. Depresión, rechazo a quedarse solos o con una persona en particular. Aquí tenemos que prestar mucha atención con esto. Conocimiento inapropiado para la edad acerca de la sexualidad, que se manifiesta mediante conductas y lenguaje sexualizado. Hoy en día las redes sociales influyen mucho en esto. Los niños menores de 3 años pueden presentar lesiones genitales y reacciones inespecíficas que en un principio parecen inexplicables, como la irritabilidad, rechazo, regresiones, llanto, trastornos del sueño y de apetito. Ok. ¿Por qué callan los niños cuando hay este tipo de abuso? Bueno, porque sienten culpa, vergüenza, desvalimiento. También porque tienen miedo a las consecuencias que sus palabras puedan ocasionar en el agresor y su familia. A veces porque el agresor es parte de la familia también. Callan por temor a ser acusados de complicidad y complacencia con el abuso sexual que padecieron. También evitan ser estigmatizados y rechazados. Carecen de interlocutores válidos dispuestos a creer en sus palabras. Esto es muy, muy triste, ¿no? Reciben amenazas de daño físico o de muerte, por eso no lo dicen. O porque también hay un vínculo emocional con el abusador. ¿Cuáles son las señales para poder identificar que en un niño o en un menor existe el abuso? Bueno, cuando tienen problemas para dormir, esto ya lo vimos, ¿no? Conducta retraída, lo que decíamos, angustia, ansiedad, depresión, etcétera. El rechazo a quedarse solos o con una persona en particular, lo que estábamos diciendo. Muy bien, un dato importante, 1 de cada 4 víctimas de abuso sexual nunca avisó. La víctima se quedó callada por temor a las consecuencias, por temor o por vergüenza, por impotencia o por miedo a las amenazas. También 1 de cada 3 víctimas de abuso sexual nunca le creyeron cuando dio aviso de lo que había ocurrido. Nunca le creyeron, nunca le dijeron, nunca le prestaron atención, ¿no? Y también como otro dato, el COIP castiga de 1 a 26 años de pena privativa dependiendo del tipo de violencia sexual a menores de 18 años y también de las agravantes. Aquí ya existen algunos tipos de variante dependiendo el caso con que
con que estén tratando. Muy bien. Un poco de cifras. En el 2021, de acuerdo con las cifras de la Fiscalía General del Estado en Ecuador, se recibieron 14 denuncias de violación por día. Esto es triste realmente. Por día. 3 de ellas son en contra de niñas menores de 14 años en específico, ¿no? El 65% de los casos de violencia sexual contra niños y adolescentes es cometido por familiares. Esto según el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. El 65% de los casos. Terrible. Seguimos. El 55.6% de casos de violencia sexual contra menores de edad no son denunciados por las familias, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. El 64% de los casos de abuso sexual en Ecuador son cometidos por familiares y por personas cercanas a la víctima. Esto según la UNICEF también. Okay. Otro dato, cifras de abuso sexual en iglesias. Según la ECA Global, en el mundo al menos existen casi 100.000 víctimas de la pederastia clerical reconocidas, desde Estados Unidos, Australia, desde Irlanda a Holanda, de Chile a México, de Italia a España, etcétera, etcétera. Según los informes del Vaticano, se reflejan 600 denuncias cada año por abusos en el seno de la Iglesia. La ONG detalla que más de 1.000 denuncias de abuso sexual infantil suceden acá en Latinoamérica. Más de la mitad de esas denuncias provienen de México, donde se registraron, por ejemplo, 550. También se informó que de Chile se presentan alrededor de 243 denuncias, en Colombia 137, en Argentina 129 y así las cifras continúan. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Todos conocemos el versículo que habla de cuando Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Y más después dice que Él los tomó, los abrazó y los bendijo. Obviamente la Biblia promueve la bendición a los niños, nunca el abuso hacia ellos. La Biblia condena este tipo de actos, este tipo de abusos. Existen muchos versículos y toda la Biblia mismo habla en contra de esto. Por ejemplo, 1 Corintios, solo para hacer un muestreo, 1 Corintios 3, 6 y 13, habla acerca de esto. Gálatas 5, 19, 21. También 1 Corintios 6, 9 al 10. También habla acerca de esto. Y así muchos pasajes, no los voy a lectura por cuestión del tiempo. Pero esto es lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Qué podríamos hacer como iglesia? Bueno, dar charlas sobre este tema, al menos una vez al año. Tomamos muchas otras fechas para celebrarlas, para hablar de ellas, para hacer conferencias, para hacer esto. Creo que esto es una de las cosas que también deberíamos hacer, ¿no? Denunciar casos cuando se los conozca. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Tenemos que como iglesia pues ser los primeros en levantar la voz en estos casos. Sugiero que se podría unir a la comunidad cuando hayan programas de prevención. Por lo general lo hacen las instituciones públicas o también algunos otras comunidades particulares sin fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro que también realizan este tipo de programas. Creo que como parte, como iglesia deberíamos unirnos también a esto. Y también, ¿por qué no iniciar programas de prevención desde la parte eclesial hacia la comunidad? Esto es un tema alarmante en la sociedad. Bueno, ¿y qué podríamos hacer nosotros como padres, como familia, como personas? Bueno, lo que podemos hacer es enseñarle a nuestros hijos cuáles son sus partes íntimas, decirles que nadie puede tocarlas, ¿no? Y tampoco ellos toquen las de otra persona. Explicarles que si alguien nos toca,
deben decirlo, o sea, deben contarlo, no deben callarse. Fomentar una relación de confianza para que ellos puedan llegar a ti y decirte, y a nosotros, a los padres, y poder contarnos si algo de esto está ocurriendo. Escuchar activamente. Esto es interesante, ¿no? No mientras vemos una pantalla o mientras estamos en el teléfono, sino ser activos en escuchar para elevar la autoestima, la confianza, incentivar que expresen los sentimientos desde muy pequeños. Privar al niño de imágenes, de palabras, de escenas no apropiadas para su edad. No dejar que los hijos pasen demasiado tiempo solos también. Asegurarse de que el ambiente de la casa sea un ambiente de protección, de cuidado, sea un ambiente sano. También que si el niño cuenta sobre una situación de abuso, debemos escucharlo, debemos saber y decirle que es muy valiente, que no tiene la culpa y que se le va a proteger, ¿no? Igual si cuenta de algún amiguito, de algo de la iglesia o lo que sucede en tal lado, pues prestarle atención, ¿no? Llevar al niño a revisiones médicas, periódicas, psicólogas o denunciar algún caso si lo sabemos. Asegurarnos de que el abusador o presunto abusador no esté cerca del niño. Esto es lo que se conectaba con anteriormente, decíamos, a veces no quieren quedarse con alguien, ojo con eso. No permitir que revictimicen a su hijo. Cuando el caso sea denunciado, solo permita que el niño brinde un único testimonio a la instancia competente para la investigación. En este caso sería a la fiscalía. Bueno, ¿qué podría decir o expresar mi punto de vista con respecto a este tema? Pues creo que sí deberíamos prestarle más atención a estos casos, viendo las cifras, viendo el contexto. Esto es algo que está afectando realmente a nuestra comunidad. Entonces, deberíamos prestarle más atención. Y no solo en nuestras familias, porque a veces confiamos demasiado y ahí es donde muchas de las veces ocurren estas situaciones lastimosamente, sino también en las iglesias. Tener mucho cuidado con esto, en los retiros, etcétera, etcétera, ¿no? Además, buscar estrategias ya como personas o si somos parte de una comunidad eclesial, poder buscar formas de poder prevenir esto y apoyar una vez más a hacer campañas, campañas dentro de nuestra comunidad eclesial o fuera de la comunidad eclesial, buscar la manera de cómo educar a las nuevas generaciones y de cómo prevenir y que todos estemos listos, de saber tener una ruta de cómo, en el caso de suceda, reaccionar ante estas situaciones. Pastor, compañeros, muchas gracias. Muy bien, te felicito. Mira, y este es un tema muy interesante para la iglesia.